Buenas tardes. Bueno, entonces esta presentación yo la traigo porque pues quiero ayudarlos a los que están teniendo problemas con el tema o a los que quieren hacer una revisión del tema, quieren practicar un poco más o incluso a los que apenas están empezando, eh, que pues lo hagan, ¿no? O sea, que empiecen a estudiar esto con un poco más de profundidad y pues que tengan muy buenos resultados, ¿no? Entonces, para el contenido o para lo que yo traje para esta presentación, utilicé estas referencias que son Anatomía Clínica de Pro, algunas imágenes de Latar Jet, imágenes de Gray y unas cuantas imágenes del Atlas de Anatomía Humana de Netter. Bueno, entonces aquí lo que vamos a ver o lo que yo quisiera ver en esta serie de videos, ¿no? Que espero no sean tan largos, son pues la anatomía de los grandes vasos, de la irrigación del miembro superior, de la cara y del cuello, del miembro inferior, irrigación del abdomen. En la irrigación del sistema nervioso central no me quiero adentrar tanto, pero sí, obviamente sí la vamos a tocar. Y el componente linfático de zonas especiales son zonas que yo considero que son importantes en la clínica y pues que la literatura misma dice que son importantes en la clínica y por eso las quiero pues meter en la presentación, ¿no? Entonces, comencemos ya, ahora sí, con los grandes vasos. Entonces, podemos clasificar a los grandes vasos en dos clasificaciones como que grandes, ¿no? Entonces, podemos hablar de los vasos que salen del corazón y los vasos que llegan a él, ¿no? Sabemos que son arterias si nacen del corazón, sabemos que son venas si llegan al corazón, sabemos que las arterias salen de los ventrículos, las venas llegan hacia las aurículas y a su vez también sabemos que tenemos una circulación mayor y una circulación menor. Una circulación mayor representada pues por la gran arteria del sistema circulatorio, que es la arteria aorta, y por el sistema de las venas cavas, tanto superior como inferior. Y la circulación menor representada pues por el tronco pulmonar, que no es más que otra arteria, de la cual de hecho nacen las arterias pulmonares, y de las venas pulmonares, que son las que traen sangre oxigenada y que la llevan hacia la aurícula izquierda, que después de esta pasa al ventrículo izquierdo y de ahí sale a la aorta hacia toda la circulación, ¿no? Bueno, entonces aquí quiero aclarar algo, quiero eh, definir algo desde ya, es cuando nosotros hablamos de arterias, por ejemplo, de la arteria aorta, nosotros hablamos desde su nacimiento en el corazón hacia afuera, hacia la periferia, y cuando nosotros hablamos de vasos que llegan al corazón, o sea, de las venas, nosotros hablamos desde la periferia hacia adentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el tronco pulmonar, que es una arteria, va a dar ramas, que son las arterias pulmonares derecha e izquierda, mientras que la vena cava superior se forma por afluentes, que son pues el sistema ácido, el tronco brachiocefálico y la vena brachiocefálica izquierda. ¿Listo? Estas son las ramas, las dejo en esta diapositiva por si quieren pausar, quieren hacer el screenshot, pero las vamos a explicar mucho más profundamente en una diapositiva que tengo más adelante. Bueno, entonces para ubicarnos, esto lo va a pasar de rapidez. Yo sé que ya la mayoría sabemos de esto, pero estamos hablando pues del mediastino, del sitio anatómico del que vamos a hablar es el mediastino, que lo podemos dividir en un mediastino superior y en un mediastino inferior. El mediastino inferior, a su vez, si el paciente está acostado en decúbito supino, lo podemos dividir en un mediastino anterior, medio y posterior. Teniendo el mediastino anterior, pues la arteria torácica interna, de la cual vamos a hablar más adelante. En los niños está el timo, otras cosas. Pero bueno, eso como no es lo importante aquí, o no es de lo que yo quisiera hablar, vamos a hablar directamente pues de el sistema de los grandes vasos que tienen mucha relevancia con el mediastino medio y el mediastino cardíaco. Ahora, quisiera también traerles este concepto de las vértebras cardíacas de Giacomini, ya que para mí fueron importantes a la hora de yo tomar referencias anatómicas. Las vértebras cardíacas de Giacomini, por definición, son las vértebras en las cuales, en las vértebras torácicas en las cuales se encuentra el corazón, que son de T4 a T5 o T8, más o menos. Bueno, de hecho, se considera T4 como supracardíaca, ahora que lo veo acá, y se considera de T5 a T8 como las vértebras propias de Giacomini. Eso lo vamos a ver, de hecho, lo vamos a ver acá. Vértebra T4 se considera vértebra supracardíaca, que es donde está el nacimiento de los grandes vasos, aquí lo vemos. La vértebra T5 a la vértebra T8 son las verdaderas vértebras cardíacas de Giacomini, donde se encuentra pues todo el componente de este órgano, ¿no? ¿Listo?
Esto porque, bueno, de hecho, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, creo que en la próxima diapositiva, sí, que vamos a ver por qué es importante tener en cuenta estas referencias, sobre todo al momento de leer tags, al momento de leer resonancias, o, por ejemplo, al momento de ver estas pues, imágenes de cortes transversales, ¿no? Pero antes quisiera hablar un poco acá de lo que estamos viendo. Acá estamos viendo el nacimiento de las arterias. Acá tenemos la arteria o tronco pulmonar, que tenemos que tener en cuenta algo importante. Cuando él se forma o cuando él forma las arterias pulmonares derecha e izquierda, en este punto se forma el espolón pulmonar o espolón de la arteria pulmonar, del cual nace digamos, vestigio embriológico que tenemos, que es el ligamento arterioso. Recordemos que era importante en la circulación fetal porque era una clase de shunt arterioso que suplía de más a las, pues digamos, sí, al resto del cuerpo que no suplía la arteria aorta, ¿no? Entonces, ya hablando de por sí de la arteria aorta, tenemos que él tiene un trayecto intrapericárdico y un trayecto extrapericárdico. El trayecto intrapericárdico se acaba justo en el momento en el que nacen las arterias coronarias derecha e izquierda, que vamos a ver un poquito más adelante, y de ahí en adelante comienza el trayecto extrapericárdico, conformado principalmente por arteria aorta ascendente, me disculpo, aorta ascendente. De la aorta ascendente, sin ninguna distinción en realidad, se forma el callado aórtico o arco de la aorta. Este arco de la aorta, como vimos en la diapositiva un poquito más arriba, vamos a ver que tiene tres ramas principales, las cuales son el tronco brachiocefálico, de la cual van a ser la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha, y a su vez un poquito más hacia lateral, un poquito más hacia lateral izquierdo, vamos a encontrar el nacimiento de la arteria carótida común izquierda y de la arteria subclavia izquierda por separado. Cada una es una rama del callado aórtico, ¿ok? Después de eso, pues no, nada más vamos a tener la aorta descendente o descendente torácica, de ahí se va a formar hacia la aorta abdominal, que pues la vamos a ver en otros videos, ¿ok? Esta imagen, como les dije, aquí podemos ver que tenemos una vértebra de T3, porque sabemos que no es, por ejemplo, T4 o T5, ya sabemos que es porque no se encuentra como tal el órgano cardíaco, el corazón como tal. Entonces lo único que vamos a ver es la salida de los grandes vasos. Aquí lo tenemos. No vemos bien el callado aórtico, pues porque estamos un poquito más arriba, estamos a nivel de T3. En T4 en realidad es donde se podría ver de alguna forma el arco aórtico. Entonces, como estamos en T3, lo que estamos viendo son sus ramas. Aquí estamos viendo, recuerdo que estamos viendo una vista superior, entonces vamos a tener la arteria subclavia izquierda, aquí vamos a tener la arteria carótida común izquierda y la arteria, el tronco brachiocefálico, que va a formar, pues, arteria carótida común derecha y subclavia derecha, ¿no? No he hablado todavía de las venas, pero recordemos que el sistema de la vena cava superior es formado más bien, bueno, antes de eso, vamos a hablar de las arterias coronarias, me disculpo, se me ha olvidado. Las arterias coronarias, pues no voy a hacer tanto énfasis, ya lo habíamos dado. Las arterias coronarias se dividen en una izquierda y una derecha. La izquierda es importante porque da la arteria descendente anterior y la arteria cínico-fleja, que va a dar también la arteria marginal. Aquí también tenemos la arteria coronaria derecha, que se va a continuar como arteria coronaria derecha, y generalmente en más o menos un 60-65% de las veces da la arteria descendente posterior. ¿Ok? Esto, vuelvo y digo, esto no va a ser, no es punto de esta presentación porque ya lo hemos dado, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar del sistema de la vena cava superior. El sistema de la vena cava superior, recordemos que es formado por unos afluentes. ¿Cuáles son estos afluentes? Son generalmente, se pueden nombrar como la vena yugular interna, que trae de por sí también a la vena yugular externa, eso lo vamos a ver en irrigación de cuello. Tenemos también a las arterias tiroides inferiores. A su vez tenemos las arterias, las venas torácicas internas. Estas son las venas tímicas que drenan al timo. Es un órgano vestigial del niño, más o menos a los 12 años se acaba como tal.
Entonces aquí tenemos a la vena torácica interna del lado derecho, aquí tenemos la vena torácica interna del lado izquierdo. Todos ellos van a formar a la vena cava superior. Además, en la propia vena cava superior llega, aquí lo vemos, el orificio de la vena ácigos, el sistema ácigo, que es el sistema que drena, otra vez, a todo el componente sanguíneo, digámoslo así, de la caja torácica. ¿Listo? Entonces, aquí lo vamos a ver cómo se forma el sistema ácigos o la vena ácigos. Mira, vemos que ella se posterioriza, o bueno, ella viene de posterior y se anterioriza y se une a la vena cava superior casi al nivel en el cual él ya está entrando al pericardio. ¿Listo? Entonces la vena ácigos está formada por una vena lumbar ascendente, una vena subcostal. A veces hay una anastomosis con la vena cava inferior y una vena y con la vena renal derecha, pero es muy inconstante, de hecho muchos libros no lo nombran. Entonces, aquí tenemos una mejor visión, aquí estamos viendo mejor cómo está formado el sistema ácigos o la vena ácigos. Aquí tenemos del lado derecho el sistema ácigos y del lado izquierdo tenemos una hemiácigos superior y una hemiácigos inferior, anastomosada con el sistema ácigos a través de unas venas medias que son mucho más prominentes en ellas pues que en la vena ácigos como tal, ¿no? Entonces, les traigo esta imagen, me pareció muy interesante también ver el conducto torácico, del cual vamos a hablar en otros videos, y sobre cómo él se une en el ángulo yugulo-subclavio. Aquí les traigo esta imagen pues para ver, ¿no? Ver cómo la vena ácigos y de hecho la mayoría de los grandes vasos junto con el corazón forman o dejan unas impresiones en los órganos vecinos, específicamente pues en los pulmones. Aquí vemos, estamos viendo el pulmón derecho desde una vista medial, estamos viendo hacia adentro. Aquí tenemos el ilio pulmonar como tal, ¿sí? Aquí tenemos las venas pulmonares, la arteria pulmonar y tenemos los bronquios principales. Aquí tenemos unos nódulos linfáticos que son importantes y que los vamos a ver un poquito más adelante, pero que no vamos a nombrar ahora, son nada más de corrido, ¿ok? Aquí lo que quería mostrarles es las impresiones. Aquí tenemos una impresión que deja la vena cava, la vena ácigos, y aquí tenemos la impresión que deja la vena cava. Les voy a mostrar también de paso esta imagen y vamos a compararla con esta imagen y vamos a ver que esta es la vena cava superior, esta es la vena ácigos, aquí tenemos una impresión cardíaca y de hecho aquí estamos viendo cómo llegaría la vena cava inferior. ¿Listo? Les voy a mostrar una vez más. Aquí tenemos vena ácigos, vena cava superior, justo tenemos aquí el diafragma, pero si no veríamos el ingreso de la vena cava inferior y listo. Entonces, ahora, ya que hablamos de por sí del tronco brachiocefálico y de cómo el tronco brachiocefálico forma la subclavia derecha y la carótida común derecha, ahora vamos a hablar de la irrigación que brinda la subclavia derecha la subclavia en general al miembro superior, ¿ok? Ahora, les traigo esta imagen porque me pareció interesante, ya que muchas veces cuando hablamos de anatomía, específicamente cuando hablamos de vasos, se dividen en porciones. Específicamente para la arteria subclavia se hablan de 3 porciones, una porción preescalénica, una porción interescalénica y una porción postescalénica. ¿Por qué? Porque recordemos que la arteria subclavia ella pasa a través del triángulo o la fosa interescalénica anterior, conformada por el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve para identificar en dónde van a estar cada una de las ramas de la arteria subclavia. ¿Por qué? Porque si hablamos de la porción preescalénica, vamos a hablar de 3 ramas. Si hablamos de la porción interescalénica o escalénica como tal, vamos a hablar de 2, de hecho son la cervical profunda y la intercostal superior. Y cuando hablamos de la posescalénica, de hecho muchas veces se dice que no tiene ramas, ya que la arteria dorsal de la escápula generalmente nace un poquito más abajo, que ya sería más bien en la arteria axilar. Y por eso, bueno, en la posescalénica no se nombra mucho que haya no haya ramas de la arteria subclavia. Bueno, acá lo que les traigo, vamos a ir nombrándolas una por una y vamos a ir viéndolas acá con esta imagen. Hay algunas que no se ven en esta imagen, claro, las tengo en otra diapositiva. Pero bueno, entonces vamos a hablar de la arteria subclavia como tal.
recordemos que nace del tronco brachiocefálico, se hace un poquito superior hacia de la primera costilla, se va a través, digámoslo así, del espacio interescalénico y después se profundiza a nivel de la fosa axilar y se convierte en arteria axilar. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de las ramas que da. Vamos a hablar de ramas, vuelvo y digo, vamos a dividirlas en preescalénicas, escalénicas y posescalénicas. Ahora, las ramas preescalénicas las nombré o las puse en orden, así en esta lista están en orden de medial hacia lateral. Entonces la primera que vamos a ver es la arteria vertebral. Recordemos que la arteria vertebral es la que vamos a ver que sube a través de los forámenes transversos y ya cuando está a nivel del puente del tronco del encéfalo, ella se convierte en arteria basilar, pasa por encima del puente y junto con el sistema, forma el sistema vertebrovascular y este sistema junto con el sistema de la carótida interna van a formar el polígono de Willis. Bueno, eso ya lo sabemos y de hecho lo vamos a ver un poquito más adelante también. Eso en cuanto a la arteria vertebral. La arteria torácica interna, que acá la vemos pasando justo por debajo otra vez tanto de la clavícula como de la primera costilla, es importante porque ella misma va a dar ciertas ramas a nivel del corazón, que son las pericardiofrénicas, que van a irrigar al pericardio, más no al corazón, porque recordemos que el corazón es irrigado por las arterias coronarias. También va a dar unas ramas, bueno, la vamos a ver más adelante, unas ramas epigástricas superiores, unas ramas frénicas y todo esto, ¿ok? Pero por ahora se las nombro acá. Torácica interna, también le dicen mamaria interna. Ahora, después de la torácica interna, que acá la vemos, vamos a encontrar también a un tronco que se llama tronco tirocervical. El tronco tirocervical está formado por varias ramas que salen de un solo tronco. Entonces, de ese tronco van a nacer la tiroide inferior, la cervical ascendente y la cervical transversa. ¿Listo? Tiroide, sí, aquí está la tiroide inferior, se puede considerar incluso como, digamos, rama terminal de lo que se vendría siendo el tronco tirocervical, y la otra vendría siendo ramas colaterales. ¿Ok? Entonces, la arteria tiroide inferior nace del tronco tirocervical. Ella también va a dar unas ramas que son esofágicas y otras ramas que son traqueales, pero eso solamente brinda cierta irrigación al esófago. Recordemos que el esófago también está irrigado por todo el sistema de la aorta torácica descendente, y pues las ramas traqueales que también son relevantes, ¿no? Ahora, tenemos también la cervical ascendente y la cervical transversa. De la cervical transversa se tiene que mencionar que a veces da una rama que es la rama supraescalénica. No, esto es un error. De hecho, es supraescapular. Da la rama supraescapular de la irrigación del miembro superior, ¿no? Entonces, repasamos. Tronco tirocervical da tiroide inferior, cervical ascendente y cervical transversa. Listo, ya con eso terminamos con las ramas preescalénicas. Vamos a hablar ahora de las ramas escalénicas, que son dos nada más. De hecho las tenemos en la otra diapositiva también, que son cervical profunda y primera intercostal o intercostal profunda. Listo. Y en las posescalénicas, como les dije anteriormente, de hecho a veces se considera dorsal de la escápula, a veces no se considera dorsal de la escápula, pero igual la pongo por si acaso, ¿ok? Entonces, aquí los tenemos todos. Aquí tenemos tronco brachiocefálico, arteria carótida común derecha. Aquí tenemos la arteria vertebral por debajo, hacia abajo o hacia atrás. Tenemos la arteria torácica interna o magra interna. A su vez, vamos a seguir y vamos a ver una cervical profunda, que aquí la vemos en la porción preescalénica, pero en realidad se nombra que es en la región escalénica. Vamos a tener aquí también al tronco tirocervical formado por tiroide inferior. Aquí vamos a tener la cervical ascendente y esta va a ser la transversa del cuello o cervical transversa, que a su vez va a dar una cervical superficial y a veces se nombra que da a la dorsal de la escápula, pero esto es muy inconstante. ¿Ok? De hecho, tenemos otra diapositiva en la cual no se muestra esto, se muestra que en realidad ella da nada más cervical superficial y esta rama que es la rama supraescapular. ¿Ok? Y ya lo último pues tenemos la arteria dorsal de la escápula, que es en la región posescalénica. En esta diapositiva lo que les estoy mostrando es la arteria supraescapular, ¿sí?, que pasa por encima del ligamento transverso superior de la fosa escapular. Y aquí en esta otra imagen lo que les estoy mostrando es una vista desde atrás
de lo que es la reja costal o en la caja torácica, en la cual está descendiendo la arteria torácica interna y dando sus múltiples ramas, ¿no? Entonces estamos viendo que a nivel de la apófisis sifoides, me disculpo, no, esto es una vista anterior, sí, esto es una vista anterior. Me di cuenta porque aquí estamos viendo cómo se dan las ramas epigástricas superiores que vienen de la arteria torácica interna. También vemos acá vemos las ramas frénicas, y justo a nivel de cada las ramas frénicas también va unas ramas pericárdicas. Ok, entonces les traigo esta imagen para ver eso. Listo. Aquí, bueno, ya vamos a hablar, vamos a continuar con la irrigación del miembro superior. Vamos a hablar de la arteria axilar. Para comenzar a hablar de ella tenemos que hablar un poco, no voy a hablar tan a profundidad de la fosa axilar, solamente les quería mostrar que pues esta es la fosa axilar, es un espacio que se encuentra entre la caja torácica o la reja costal y pues el apéndice, ¿no? Digamos el brazo como tal. Entonces tenemos unas paredes, que tenemos una pared medial, que ya se imaginarán que es la reja costal, junto con los músculos, las inserciones del músculo serrato anterior. Tenemos un vértice, que el vértice estaría formado por, digamos, ese espacio que quedaría entre la primera costilla y la escápula, o el espacio subescapular. ¿Listo? A la vez el espacio subescapular estaría formando la pared posterior. La pared anterior, como se imaginarán, es una pared completamente muscular formada por los músculos pectoral menor y pectoral mayor, y la base que en realidad es formada por una dependencia de la fascia pectoral. ¿Ok? Entonces, ¿qué trayecto tendría la arteria axilar acá? La arteria axilar tendría este trayecto, entraría por el vértice y saldría por la pared lateral, llegando incluso a salir un poquito más abajo en el vértice, digamos, latero inferior de la fosa, ¿no? Entonces aquí tenemos la arteria axilar. Recordemos que la arteria axilar tiene una relación importante con lo que es el plexo braquial. Aquí lo estamos viendo, la formación de los fascículos. Recordemos que los nombres de los fascículos están dados por la relación que tienen alrededor, pues, de la arteria axilar. También tenemos bueno, pues la vena axilar que pasa por delante de ella, y un par de cosas más que veremos más adelante. Ahora vamos a hablar de las ramas. Las ramas de la arteria axilar son, primeramente vamos a tener una rama toracoacromial que va a dar una rama acromial y una rama torácica, y la rama acromial se une con una rama deltoidea que viene de la arteria braquial y se juntan a nivel de la fascia clavipectoral. Eso lo vamos a ver más adelante. Listo. Ahora vamos a hablar de la torácica superior, que vemos que es de las primeras que nacen de la arteria axilar. Después tenemos la torácica lateral externa o mamaria externa, se le dice también, que la vemos por acá. Digamos, es homónima a la torácica interna, pero por fuera de la reja costal. ¿Listo? Después también tenemos una rama subescapular, que de hecho, si mal no estoy, debemos tenerla por acá. Sí, debe estar acá. También tenemos una rama toracodorsal que, como se imaginarán, va con el nervio toracodorsal, que es rama del plexo, o bueno, que sí que es rama colateral del plexo braquial. Acompaña al plexo braquial, de hecho aquí la vemos, junto con una vena toracodorsal. También tenemos la circunfleja escapular, que nace de la parte posterior, por eso acá tal vez no la vamos a alcanzar a ver de manera adecuada. Y vamos a encontrar las circunflejas humerales anterior y posterior, que son formadas a través de a veces, no siempre, son formadas a través de un solo tronco, que es el tronco circunflejo. ¿Ok? ¿Esto por qué es importante? Bueno, acá les traigo, vamos a hablar primero de la rama deltoidea, que se une con la rama toracoacromial, con la rama acromial de la arteria toracoacromial. Bueno, aquí está. Recordemos que esas ramas se hacen superficiales y como que acompañan, digámoslo así, a la vena cefálica cuando la vena cefálica ingresa en la vena axilar a través de penetrando de por sí a la fascia clavipectoral. ¿Ok? Ellas, lo repito de nuevo. A ver, la rama deltoidea se une con la rama acromial, que la rama acromial sale de la arteria toracoacromial y acompañan a la vena cefálica cuando ella ingresa a la vena axilar a través de la fascia clavipectoral. Aquí lo tenemos.
Entonces, eso por un lado. También les quería hablar de esto, que estaba hablando de la arteria circunfleja humeral anterior y posterior, y también estaba hablando de la circunfleja escapular. ¿Por qué eso es importante? Bueno, encontramos estas estructuras anatómicas formadas por figuras geométricas, que son los espacios axilares, específicamente hablando acá de los espacios axilares posteriores. Entonces no voy a profundizar en los límites ni nada de eso, solamente quería que quedara acá que los triángulos nos sirven como referencias anatómicas para definir la posición de ciertos vasos y ciertos nervios. Entonces, por ejemplo, en el triángulo homotricipital encontramos a la arteria circunfleja escapular. No sé si acá tengo una imagen, no. Bueno, la arteria circunfleja escapular, ella nace justo por detrás, como habíamos dicho anteriormente, y por eso no lo podíamos ver en la diapositiva pasada. Ella se hace posterior y se encuentra justo en este triángulo cuando ella va digamos, a irrigar a los músculos de esa zona, ¿no? Ahora, también tenemos un cuadrilátero húmero tricipital que está un poquito más hacia el lateral derecho, y vamos a ver que en su contenido, el contenido arterial, que es el que nos importa acá, tenemos a la arteria circunfleja humeral, pero posterior, la que está por detrás. Miren que ella justo pasa por este cuadrilátero y hace una red anastomótica del hombro, ¿no? Junto con su circunflejo humeral anterior. Entonces la circunflejo humeral anterior pasaría justo por acá. ¿Ok? Ahora también vamos a tener el triángulo húmero tricipital o triángulo de Avelino Gutiérrez, en el cual se va a encontrar la arteria braquial profunda, que es la que vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Listo, eso en cuanto a los espacios axilares. Ahora lo que vamos a hablar es específicamente de la arteria braquial. La arteria braquial, aquí pongo que trae un trayecto oblicuo porque muchas veces para imaginárnoslo tal vez se hace un poquito complicado de entender, bueno, entonces por qué la arteria braquial viene medial y después se hace un poco superficial. Bueno, es por eso, porque tiene un trayecto oblicuo. Volvamos a repetir este concepto de que las arterias se van cambiando de nombre sin distinción. O sea, la arteria axilar, la arteria subclavia que venía acá se convirtió en axilar, y la axilar después se convirtió en braquial, pero no tiene un límite como que 100% marcado, solamente un límite más o menos relativo con las referencias anatómicas que encontremos. En este caso, la referencia anatómica para decir que empezamos a ver la arteria braquial es el borde inferior del músculo pectoral mayor. Ya cuando la arteria axilar pasa ese límite, digámoslo así, ella se convierte en arteria braquial. ¿Okay? Entonces la arteria braquial, en realidad ella no da unas ramas, digamos, tantas ramas como la arteria axilar, pero sí da unas ramas más o menos importantes a nivel de la clínica, porque recordemos que la arteria braquial también es en la que sentimos el pulso, podemos hacer intervenciones a través de la arteria braquial. De hecho, no solamente a través de la arteria braquial, también podemos hacerlo a través de la arteria radial, que es una rama terminal, no una rama colateral de esta arteria. Entonces, ya hablando específicamente de las ramas que podemos encontrar en la arteria braquial, podemos encontrar una arteria braquial profunda, que es la que yo mencioné en la diapositiva pasada, que a su vez ella da unas colaterales que son una colateral radial y una colateral medial. Estas son bastante importantes a nivel de la red anastomótica del codo posterior. ¿Ok? Pero bueno, entonces también tenemos la arteria colateral cubital superior y una colateral cubital inferior. Son fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque la arteria braquial superficial es la primera que encontramos. Mírenla acá. Recordemos que ella tiene un trayecto posterior que se ve en el triángulo húmero-tricipital de Avelino Gutiérrez. Lo vemos por detrás. Y bueno, a ese nivel también va a dar unas ramas que son radial colateral y colateral radial y colateral medial. Ya, esto está como que bastante evidente, bastante fácil de identificar. Las otras que son fáciles de identificar son las colateral cubital superior, que es superior pues a la colateral cubital inferior. ¿Ya? Entonces, una colateral cubital superior que nace por encima de la colateral cubital inferior. Ambas tienen un trayecto medial. Quiere decir que ellas se van a encontrar a nivel del epicóndilo medial, pues del húmero, ¿no? Y son importantes, otra vez son importantes, con la red anastomótica del codo. ¿Listo? Esta red anastomótica está formada por arterias recurrentes que provienen pues de la arteria radial, de la arteria cubital,
incluso a veces de la propia arteria braquial, y son unas, digamos, sí, vuelvo y digo, a redes anastomóticas que se forman alrededor del codo, sobre todo en su porción posterior. De hecho, aquí podemos ver algunas. ¿Listo? Ok, entonces, aquí lo que podemos ver son las arterias radiales y cubitales. Entonces, aquí tenemos arteria braquial que se pone, o sea, sí, que se ubica a nivel de la corredera bicipital. Recordemos que ok, voy a repetir también, la corredera bicipital está formada por el tendón de inserción del bíceps. En su porción medial vamos a encontrar, o sea, si encontramos el tendón de inserción del bíceps y nos vamos hacia adentro, hacia medial, vamos a encontrar la arteria braquial. Y justo después de que pasa esa corredera bicipital medial, vamos a encontrar que da dos ramas. Va la rama radial y la rama cubital. Aquí tenemos una visión anterior de antebrazo y vemos que la arteria radial se va hacia lateral y aquí tenemos, de hecho, lateral y superficial, que están bastante relacionadas pues con este músculo que es el braquiorradial. Y vamos a ver la arteria cubital, que ya se hace medial y profunda. ¿Por qué medial y profunda? Porque miren que eh, tuvimos que diseccionar, en esta imagen se tuvo que diseccionar el músculo flexor superficial de los dedos, si mal no estoy, y para poder ubicarla bien, porque si no, no la vamos a lograr ver. De hecho, aquí podemos ver que no se logra ver sino hasta el nivel en el cual comienza a verse la muñeca, que es importante para los círculos arteriales de la mano, de los cuales vamos a hablar ahorita mismo. Ahora, en la mano lo que vamos a encontrar es que la arteria radial y la arteria cubital, como son dos arterias que van paralelas una de la otra, ellas antes de entrar a la mano como tal, o incluso antes de entrar a la muñeca como tal, ellas van a dar unas ramas superficial en el caso de la arteria radial y profunda en el caso de la arteria cubital. ¿Esto por qué es importante? Porque esto determina la formación del círculo arterial superficial y del círculo arterial profundo. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro que el círculo arterial superficial, miren que está formado por la arteria cubital y el ramo superficial de la arteria radial, mientras que el círculo arterial profundo está formado por la arteria radial y el ramo profundo de la arteria cubital. ¿Cuándo nacen estos ramos superficial y profundo de cada arteria? Justo antes de ingresar incluso en la muñeca, ¿ok? Entonces aquí tenemos la arteria cubital, aquí se nota cuando está dando su ramo profundo. Aquí tenemos a la arteria radial, ella se va a hacer un poquito más hacia posterior, la vamos a poder evidenciar en la tabaquera anatómica, y justo antes de que ella se haga posterior va a dar un ramo perforante superficial, que es el ramo superficial de la arteria radial, con el cual va a formar, aquí se nota el círculo arterial superficial y acá se nota el círculo arterial profundo. De hecho, aquí podemos ver incluso mejor cómo la arteria radial, antes de ingresar a la tabaquera anatómica e irse hacia posterior, da la rama superficial. ¿Ok? Listo. Ya para terminar con todo esto de irrigación del miembro superior, yo quería terminar mostrándoles, bueno, porque nunca había hablado de las venas, es porque la red venosa del miembro superior en específico se puede dividir en una red venosa superficial y una red venosa profunda. Hablando rápidamente de la red venosa profunda, su concepto más claro es que a nivel del brazo, antebrazo y mano hay dos venas por cada arteria. Entonces, en vez de haber una sola, por ejemplo, arteria radial, van a haber dos venas radiales que la acompañan. Eso es en la red venosa profunda. ¿Listo? Y así hasta llegar a la vena axilar. En la vena axilar sí hay una sola vena axilar. ¿Listo? A menos de que haya alguna anomalía anatómica o alguna de estas cosas, pero generalmente nada más una vena axilar. Listo, entonces esa es la red venosa profunda, es fácil de entender. La red venosa superficial del miembro superior, pues es una red de venas, o un conjunto de venas que están por encima de las fascias musculares, de hecho por encima de la aponeurosis, y se encarga de traer la sangre de la superficialidad de los miembros, pues sí, de la piel, del miembro superior, de la mano, que está en bastante contacto con un montón de cosas y todas estas cosas. Bueno, ellas son las encargadas de traer esa sangre. Ahora,
Esta red venosa superficial son venas solitarias. ¿Por qué? Porque ellas no traen unas arterias consigo, ellas no están acompañadas de ninguna arteria. ¿Listo? Entonces, para identificarlas como tal, no se habla mucho de ellas a nivel de la mano, solo se habla a nivel del antebrazo y del brazo. ¿Por qué? Porque a ese nivel es que se forman las dos arterias, las dos venas que más sí caracterizan a este sistema, ¿no? Que son la vena basílica, que es medial, y la vena cefálica, que es lateral, ¿no? Entonces, la vena basílica tiene un trayecto medial pero superficial hasta que se profundiza. ¿A qué nivel se profundiza? A nivel del contenido o sí, del canal braquial como tal. Entonces, a nivel del canal braquial, ella perfora la fase braquial y se hace profunda. ¿Listo? Esa es la vena basílica. La vena cefálica, ya la habíamos mencionado antes, ella es superficial hasta que penetra a la fascia clavipectoral. Justo aquí lo podemos ver, viene la vena cefálica forma aquí en este triángulo, se forma la vena cefálica, aquí seguimos el trayecto, perfora la fascia clavipectoral e ingresa a nivel de la vena axilar. Recordemos en compañía con la rama deltoidea que hace una anastomosis con la rama acromial de la arteria toracoacromial. ¿Listo? Eso por decir más o menos un trabalenguas. Pero listo, eso es todo lo que traía para este video. Creo que se hizo más largo de lo que tenía pensado, pero espero que les haya servido. Y voy a intentar hacer el otro video, si no es hoy, tal vez mañana. ¿Ok? Listo.